soluciones cicladas y degeneradas, así se llama. Son soluciones especiales porque una o más variables básicas se hacen cero, ¿ya? En la solución óptima. Repito, una o más variables básicas, su valor es igual a cero, es decir, el lado derecho en la tabla simplex es igual a cero. No se olviden que por definición una variable no básica tiene valor igual a cero y una variable básica puede ser cero o mayor que cero. Pero resulta que una o más variables básicas para este tipo de problemas, con soluciones cicladas y degeneradas, tienen valor igual a cero. Es decir, su lado derecho es igual a cero. Eso significa que podría ser variable no básica. Entonces, en esta condición donde hay una especie de confusión, se llama solución degenerada. En una gráfica en el sistema cartesiano, esta solución está sobre alguno de los ejes, ¿no es cierto? Es decir, sobre el eje de las abscisas o sobre el eje de las ordenadas. Entonces, es una solución especial que genera ciclaje en las iteraciones, ¿ya? En problemas pequeños no hay mucho inconveniente. En problemas grandes sí, con 20, 30 o más variables y varias restricciones, el ciclaje se da si no actuamos correctamente y posiblemente no encontremos la solución óptima, ¿ya? Ese es el gran problema. Se va ciclando, es decir, empezamos en una iteración, pasamos a otra y de repente seguimos con las iteraciones y volvemos a una iteración anterior. Continuamos con la iteración y se cicla y no podemos salir de ese ciclo si no actuamos correctamente, ¿ya? Entonces, para ello utilizamos la regla de la eficiencia del simplex, ¿ya? Eso es lo que nos salva de ese proceso de ciclaje, ¿sí? El paso 1 para utilizar esta regla de la eficiencia del simplex es enumerar la tabla de la iteración 0 con los vectores de la base, es decir, de las variables básicas, como primeras posiciones, comenzando por las últimas variables básicas, ¿ya? Entonces, la columna última de la variable de la base corresponde a k igual a 1, la anterior a k igual a 2, y así sucesivamente hasta completar todas las variables de la base, es decir, las variables básicas, para luego continuar con la enumeración, ¿ya?, de las variables no básicas, pero del orden menos negativo al más negativo, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, debemos trabajar con el vector que nos da la orden de operaciones y es el vector k. ¿Ya? Entonces hay k sub 1, k sub 2 y así sucesivamente. Donde k sub 1 es la porción 1, 2, 3, así. Entonces, dice la regla de la eficiencia simple en el paso simple que hay que enumerar las variables, hay que dar un orden de operaciones, denominando la última variable básica, que es la primera variable, la segunda, la tercera. No hay más variables básicas en la iteración 0. Por tanto, este es k igual a 1. Este es el anterior, es k igual a 2. Este es k igual a 3. Hemos terminado con las variables básicas y a continuación las variables no básicas. Del menos negativo al más negativo. El menos negativo acá es menos 2, pues k igual a 4. Y k igual a 5. Entonces, k, el último valor de k es k sub n, donde n es el número de variables totales de nuestro problema, ¿ya? N es el número de variables totales. Entonces, esto se hace este orden en el vector k para ordenar el orden de operaciones, ¿ya? Cuando ocurra una situación especial como el de la solución de soluciones degeneradas, perdón,
valores con soluciones degeneradas en la tabla óptima. Entonces, eso es el paso 1, ¿ya? Denominamos el orden de operaciones, ¿ya? Priorizando las variables desde la última variable básica hasta la primera, desde k igual a 1 hasta que terminemos, y luego continuamos con las variables no básicas, del menos negativo al más negativo, ¿sí? Donde este vector k tiene n elementos. N es el número total de variables de nuestro problema en la forma estándar. Segundo, calculamos la regla del radio. En la tabla lo sabemos hacer, ¿ya? En una fórmula está expresada de esta manera, ¿sí? Donde xbi corresponde a la variable básica, al lado derecho de la fila i, sobre y sub in, que corresponde al coeficiente de la variable que entra en la base. No se olviden, la regla del radio en la tabla simple se calcula el lado derecho dividido entre el coeficiente de la variable que entra a la base. Entonces, estos xb sub i corresponden a los lados derechos y este corresponde a los coeficientes de la variable que entra en la base, ¿ya? Tal que los denominadores sean mayores que 0. Aquí está mal esto, no es mayores o iguales que 0, por favor. Hay un error ahí. Solamente mayor que 0. No se toman en cuenta ni los ceros ni los negativos, ustedes saben eso, en el denominador para la regla del radio. ¿Ya? Graba ahí. Entonces, y sub i sobre y sub n, tal que y sub i sea mayor que 0. Pero debo encontrar todos los valores mínimos, es decir, esto debo hacer para cada fila de la tabla simplex, a partir de la primera restricción hasta la última, y varía de 1 a m. Ya, repito, y varía de 1 a m. Entonces, la primera fila de la primera restricción hasta la última restricción, ¿no? Aquí está, y varía de 1 a m. Entonces, verificamos cuál es el menor, ¿sí? Si no hay empate, continuamos con la iteración y ya no pasamos al paso 3. Si hay empate en el valor mínimo, ¿ya? Y aquí en el ejemplo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Hemos determinado cuál es la variable. Primero verificamos si es tabla óptima. No es tabla óptima, porque hay valores negativos acá. Entonces, a continuación debemos iterar. ¿Cuál entra a la base? La regla es el más negativo. X1 entra a la base. ¿Cuál sale? A partir de la regla del radio. Dividimos, ¿sí? Dividimos el lado derecho, xbi, en este caso xb1, variable básica 1, entre la variable, entre el coeficiente de la variable que entra a la base, y sub n, ¿ya? Entonces acá, y sub 1 y la 1 en la columna correspondiente a la variable que entra, ¿ya? Entonces, 160 entre 1 me da 160. Para el siguiente, 80 entre 1 me da 80. Para el siguiente, 80 entre 1, 80. Los dos valores menores de la regla del radio son las que corresponden a la fila H2 y H3. La fórmula que hace rato vimos de la regla del radio decía es igual al mínimo, ¿sí?, de xbi sobre y sub n, ¿ya? Entonces, acá, para este caso, es el mínimo entre 160 entre 1, 160 es para el I1, para el I2 es 80, para el I3 es 80. El mínimo es 80, pero hay dos 80s, hay empate. Cuando esto ocurre, hay soluciones degeneradas, hay soluciones cicladas, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando hay un empate en el valor mínimo, hay soluciones cicladas o hay procesos de iteración ciclado y soluciones degeneradas. Quiere decir, alguna de las
variables va a tomar el valor de 0 en la solución óptima. Bien, si nosotros aplicamos la regla del radio y rompemos arbitrariamente, solamente voy a decir rompemos arbitrariamente, acá hay empate, y rompemos arbitrariamente. Vamos a escoger H3 como la variable que sale de la base, entonces este es el elemento pivote. Iteramos, encontramos esta nueva tabla, verificamos si es tabla óptima. ¿Ya? No es tabla óptima porque aquí hay negativo. Entonces, X2 entra a la base y la que sale, fíjense, 80 entre 2, 40, 0 entre 1, 0, 80 entre 0 no se puede. Entonces, el menor es H2, por eso es que sale de la base. H2 es reemplazado por X2. ¿Sí? Obtengo la iteración, ¿ya? Fila Z, todo 0 mayor que 0, y lado derecho también. Esta es la solución óptima. Y aquí está lo que les decía hace rato. ¿Sí? Cuando hay empate ya en el valor mínimo de la regla del radio, debemos tener cuidado, debemos utilizar la regla de la eficiencia en simplex. Porque ese empate da lugar a tener una solución degenerada. Es decir, un valor de una variable básica, en este caso X2, con valor igual a 0. ¿Ya? Esa es la solución degenerada. Entonces, lo que debo hacer es aplicar la regla de la eficiencia en simplex. En esta iteración pequeña, no ha habido mayor inconveniente. Hemos encontrado la solución. Pero cuando hay una iteración con muchas variables y muchas restricciones, esto se cicla y no encontramos la solución, por si acaso. ¿Ya? No encontramos la solución. Entonces, para evitar ese ciclaje y encontrar la solución, rápidamente aplicamos la regla de la eficiencia del simplex en caso de empate del radio menor para la siguiente iteración. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hace? Sí, pasamos entonces al paso 3. En caso de existir en el valor mínimo del radio, se debe calcular el coeficiente epsilon, ¿ya? Para aquellos valores donde sucedió el empate, empezando con k igual a 1. Para eso sirve la denominación del orden de operaciones en k. Luego, con k igual a 2 y así sucesivamente hasta terminar con todos los k, si fuera necesario. Entonces, este coeficiente epsilon, o este valor epsilon, es igual al mínimo, ¿ya? Ahora sí, no se olviden que y eran los coeficientes de la variable que entraba a la base. Y también es el coeficiente, pero en este caso, de la columna K. Empezamos con K igual a 1. En este caso, K igual a 1 dijimos es para H3, si se acuerdan. Entonces, empezamos a hacer las divisiones de este coeficiente, ¿ya? Con este de acá. De este con este. El denominador no va a cambiar, la variable que entra a la base no va a cambiar, ¿sí? Pues este es K. Coeficientes Y sub y K corresponden a estos coeficientes, ¿ya? Entonces, para K igual a 2, si el empate persiste en el epsilon, paso con K igual a 2 al siguiente. Pero el denominador no va a cambiar. La variable que entra a la base ya no va a cambiar. Entonces, lo que debemos hacer a continuación es calcular esos coeficientes. Y lo mismo acá, no se toman los menores, sino solamente los mayores. Ese. ¿De acuerdo? Es similar a la regla del radio, ¿ya? Este epsilon, pero con los coeficientes para cada k. Empezamos con k igual a 1. Si después de calcular esta relación para cada fila de los coeficientes, persiste el empate en el valor mínimo, tomo el k igual a 2. Si después de hacer las operaciones con k igual a 2, persiste el empate en el valor mínimo, tomo k igual a 3 y así sucesivamente hasta terminar con todos los casos. Ahí está el ejemplo. ¿Sí? A propósito, hay
son valores que se han generado a partir del problema de Gepetto para conseguir ese empate, ¿ya? Entonces, como todos son menores o iguales, aplicamos el método simplex. Las restricciones son del tipo menor o igual. En este caso, aplicamos la regla simplex, añadimos variables de holgura a cada restricción. De la misma manera, añadimos variables de holgura en la función objetivo con coeficiente de 0, ¿no? Las variables totales son 5, x1, x2, h1, h2 y h3. h1 corresponde a la primera restricción, h2 a la segunda y h3 a la tercera. La solución gráfica para este problema aparece aquí. Esta es la solución óptima. Esta es la región factible, la recta de isutilidad que está en línea segmentada. El último punto en tocar de la región factible es este. Este es el valor máximo, con x1 igual a 80, x2 0 trenes y z igual a 320 de beneficio. ¿Ya? Esa es la solución. Ya hemos visto esta iteración. Ya en este caso, en este primer caso, rompemos arbitrariamente el empate. Quiere decir, nos vamos por H3. Conseguimos y encontramos la solución. Ahora vamos a utilizar en la siguiente parte la solución de este mismo problema, pero utilizando la regla de la eficiencia en simplex. Utilizamos la regla, es la iteración 0 de esa tabla, de la tabla anterior. Denominamos H3 con K igual a 1, H2 con K igual a 2, H1 con K igual a 3, de la última variable a la primera variable básica, y después del menos negativo al más negativo, ¿ya? X2 va a ser K igual a 4, X1 va a ser K igual a 5. El más negativo es el X1. ¿Ok? Bien, entonces hemos terminado con el primer paso de la regla de la eficiencia del simplex y pasamos ya al siguiente paso, a calcular el radio. ¿Sí? Calcular el radio para n igual a 5. N igual a 5 significa esta posición. ¿Ya? Entonces, ρ mínimo, 160 entre 1, la regla del radio, la que conocemos en la tabla, esto entre 1, 80 entre 1 y 80 entre 1. Y ahí me queda 160, 80 y 80. En los valores mínimos hay empate. ¿De acuerdo? Entonces pasamos al paso 3. En el paso 3 calculamos la regla del radio expresada en épsilon, ¿ya? Con K igual a 1. K igual a 1 es la columna de H3. Los denominadores no cambian. Entonces va a ser 0 entre 1, 0 entre 1 y 1 entre 1. Perdón. A ver. Solamente para los que empatan, por favor. Solamente para los que empatan. ¿Sí? Así dice la regla. Entonces es 0 entre 1 y 1 entre 1. 0 entre 1 y 1 entre 1. El de menor radio es de H2, por tanto, H2 debe salir de la base. No se olviden que hace instantes hemos hecho salir a H3. Ahora estamos diciendo a través de las reglas de la eficiencia del simplex que estuvimos equivocados y que debería haber salido H2. Sale H2, completamos la iteración, verificamos si es tabla óptima, sí. Fíjense, cuando nosotros aplicamos las reglas de la eficiencia del simplex, reducimos el número de iteraciones. En el anterior caso, 2 iteraciones, y en este caso, solo una iteración, y ya hemos encontrado la solución. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros tengamos un problema con muchas variables, muchísimas variables y varias restricciones, si nosotros encontramos un empate en la regla del radio mínimo, hay que tener cuidado, debemos aplicar la regla de la eficiencia del simplex, porque si no, se va a ciclar nuestra iteración y no vamos a encontrar la solución. Pues la regla de la eficiencia del simplex evita ese ciclaje, evita que entremos al círculo del ciclaje y más bien se pasa directamente ya a iteraciones que no tengan ese proceso de ciclaje. Bien, señores, preguntas sobre la regla de la eficiencia del simplex o sobre este cuarto método que se llama soluciones cicladas y degeneradas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, continuamos. Espero que se haya entendido. En su material, en el material que tienen ustedes ahí en la plataforma, les voy a mostrar. Aquí en soluciones, ¿dónde está? Aquí está.
Tienen ustedes este archivo que está en Excel. ¿Sí? Y aquí están los métodos que se han resuelto utilizando el Excel. Simplex, penalización, dos fases, dual simplex y simplex revisado. ¿Ya? Les voy a explicar cómo funciona ese material que tenemos disponible ahí en la plataforma. ¿Sí? Este es el archivo. ¿Ya? El problema que se trabaja es este. ¿Sí? Inclusive en la gráfica. ¿Ya? Esta gráfica, aquí está la región factible, esta línea de acá es la recta de utilidad, la que está en negro, y la solución óptima es este punto. La solución óptima es 6 en x2, 4 en x1, perdón, 2 en x1, y el valor de z igual a 36. ¿Ya? Es ese punto, el punto de la solución óptima. Entonces, pero ¿cómo hacemos con el Excel? ¿No? Aquí está en forma gráfica cómo es que pasamos de esta ecuación a esta. Las restricciones son del tipo menor o igual, utilizamos el simplex. ¿Ya? Añadimos variables de holgura a todas las restricciones del tipo menor o igual. H1, H2 y H3. Listo. Copiamos los coeficientes en la tabla simplex. 1, 0, 0 y 0, ¿no? X1 menos 3, 1, 0 y 3. X2 menos 5, 0, 2, 2. H1 es 0, 1, 0, 0. H2 es 0, 0, 1, 0. Y H3 es 0, 0, 0, 1. Lados derechos, 0, 4, 12 y 18. Bien, aquí tenemos las variables básicas de esta iteración y las variables no básicas de la iteración. Por supuesto, las básicas tienen como solución este valor, estos valores de acá, y el valor de z es igual a 0. Aquí está el valor de z, ¿no? Verificamos si es tabla óptima. Para ello verificamos los coeficientes de esta fila y los lados derechos, siempre. ¿Ya? En este caso, hay coeficientes negativos en la tabla óptima porque el problema es de maximizar z. ¿De acuerdo? El problema es de maximizar z. Aquí hay un errorcito, aquí es 18. Maximizar z. Por tanto, no es tabla óptima. Debemos iterar. ¿Cuál es la variable que entra a la base? ¿Qué variable entra a la base, Alan Jesús? De esta tabla que estamos trabajando, ¿qué variable entra a la base? Ya sabemos que no es tabla óptima. Sería x2. X2. Entonces, esta va a ser la columna de la variable que entra a la base. Vamos a marcar así para que diferenciemos del resto. Y a través de la regla del radio, nosotros determinamos cuál es la variable que sale de la base. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, es entre 0, no se toma en cuenta. ¿Ya? Y después tenemos 6 y 9. El de menor radio, ¿cuál es? Vamos a ver si están atentos. Caterine, Carmen, ¿cuál es el de menor radio? ¿Qué variable? H2. H2, por tanto, H2 sale de la base, ¿no? Vamos a ponerlo machurado. La intersección, este valor es el elemento pivot, ¿ya? La intersección de la fila de la variable que sale y de la columna de la variable que entra nos da el elemento pivot, ¿de acuerdo? Bien, vamos a construir entonces la siguiente tabla. H2 va a ser reemplazado por X2, por tanto, mi nueva estructura de variables básicas va a ser así. ¿Sí? La fila de X2 yo obtengo dividiendo toda esa fila entre este elemento pivot, ¿ya? Para conseguir el 1 acá. Entonces lo que hago es copiar esa fórmula que ya tengo trabajado en Excel, aquí. Estos serían los coeficientes de la variable que entraba a la base. ¿Sí? Ya saben que los que tienen coeficiente 0 en esa columna, solamente tengo que copiar.
¿Ok? Solamente tengo que copiar. En este caso, voy a vincular estas celdas a la fila de H1. Y con eso ya tendría también esa fila. Para el coeficiente de X2 en la fila Z es 5. Necesito que se haga 0 porque X2 ahora es variable básica. Lo que hago es multiplicar por este coeficiente cambiado de signo, por eso le pongo menos, ¿ya? Por la fila de la variable que ha entrado, más, y sumo esto a la fila original. Ahí. Y se hace 0. Ahí está. Completado. Este de acá es 2 enteros, 1 medio por si acaso. Para el siguiente, también necesito que se haga 0. Entonces, lo que hago es multiplicar por este coeficiente cambiado de signo, por eso le pongo menos, ¿ya? La fila de la variable que ha entrado, en su respectiva columna, por supuesto, y sumo esto a la fila original. Me da 0. Listo. Ya está. Aldo Sergio, esta tabla que hemos obtenido, esta segunda tabla que hemos obtenido, ¿es tabla óptima? No, Inge. ¿Por qué? ¿Por qué no es óptima? Porque tiene variables no básicas negativos. No, porque los coeficientes en la fila Z hay un valor negativo, ¿ya? Sí. El coeficiente de X1 todavía es negativo acá, por eso, ¿ya? Si alguno de los lados derechos también fuera negativo, la solución no fuera óptima también, por si acaso. En este caso, el lado derecho también todos son positivos, por tanto. Los lados derechos cumplen con la condición, pero no la fila Z. Lo que debemos hacer es iterar. Entonces, el más negativo entra a la base para la siguiente iteración. En este caso, hay un solo negativo en esta fila. X1 debe ser la columna de la variable que entra a la base. ¿Ya? Y la que sale es a través de la regla, se determina a través de la regla del radio. Se divide el lado derecho entre el coeficiente de la variable que entra a la base. No se toma en cuenta este de acá y me queda 4 y 2. El de menor radio es H3. H3 sale de la base. La intersección, ahí me da el elemento pivot. ¿Ya? Entonces, mi nueva estructura de variables básicas, por eso es H1, X2 y H3 que es reemplazado por X1. Entonces, obtengo los coeficientes de la fila que ha entrado a la base. Y para ello lo único que hago es dividir toda la fila entre el coeficiente que quiero que se haga 1, ya en este caso entre 3, ¿sí? Toda la fila tengo que dividir entre 3. Menos 3, perdón, cambiado de signo, ¿no? Menos 3. Y me da esos valores. Después, los que ya tienen 0, simplemente los tengo que copiar. ¿Ya? Para X2 serán esos valores. Para H1 tengo que multiplicar por menos 1, la fila que ha entrado a la base. Tiene coeficiente de 1 ahí. La fila que ha entrado. Y tengo que sumar a la fila original de H1. Ahí me da 0. Copio, estoy trabajando como con fórmula, y me da esos valores. ¿Ya? Lo último, para menos 3, debo multiplicar por este coeficiente cambiado de signo, por eso utilizo menos de 30, por el valor del coeficiente de la fila que ha entrado, la base, más y sumo esto a la fila inicial de Z, en este caso.
son esos valores los que me dan. ¿Ya? Bien, hemos terminado con la iteración, verificamos si está óptima. Efectivamente, tenemos coeficiente 0 o mayor que 0 en la fila Z y valores ya 2 o mayor que 2, perdón, 0 o mayor que 0 también en el lado derecho. Esta es tabla óptima y aquí están los valores y el valor de Z. Así se trabaja en el Excel. De esta misma manera ustedes van a poder encontrar para la penalización, pero con un pequeño detalle. Ya, para el valor de M utilizamos 1000. Porque los valores, los coeficientes que tenemos son 3, 5, 1000 es un valor muy grande comparado con esos valores. ¿Ya? Y utilizamos un valor grande. Y hacemos la iteración paso a paso, como ven ustedes ahí, hasta encontrar la solución óptima. Por supuesto, verificamos que acá no aparezcan las variables artificiales. ¿Ya? Y si no aparecen acá, pues la solución de este problema, que no es el problema original, sino es un problema creado o construido en base al problema original, ¿sí? También es solución para nuestro problema. Pues x1 vale 4, x2 vale 6 y z vale 42. ¿Ya? Z vale 42. Entonces, aquí he hecho el artificio de utilizar m igual a 1000. ¿Por qué 1000? Porque es un valor muy grande comparado con estos coeficientes pequeños. 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Podría utilizar un valor más grande? Sí. ¿Podría utilizar un valor más pequeño? Sí también, pero no muy pequeño. No del orden del 3, del 2, del 1. ¿Ya? Entonces, también está resuelto por el método de la penalización. Método de las dos fases. Por si acaso, aquí está ya el problema corregido en la forma estándar. ¿Sí? El método de las dos fases, de la misma manera. No se olviden, se llama dos fases porque tiene dos fases propiamente dichas. Entonces, se trabaja con Z', aquí se corrigen los coeficientes, y la primera fase se trabaja con la función objetiva auxiliar Z'. Tenemos la tabla óptima, Z igual a 0, Z' igual a 0, y las variables artificiales no aparecen acá. La solución óptima en la primera fase, pasamos a la segunda fase, iteramos hasta encontrar la solución óptima. ¿Ya? El dual simplex. El dual simplex funciona primero el dual con los lados derechos negativos. Tenemos un lado derecho negativo. Definimos la variable que sale de la base. Luego, a través de la regla del radio, definimos la variable que entra a la base. Y se calcula esto entre esto en valor absoluto. Esto entre esto. No se toman en cuenta los ceros y los positivos para el caso del dual, ¿no? El mínimo es 3 entre 3, menos 3 entre menos 3, igual a 1. Aquí es 5 medios, entonces el menor es 1. X1 es la variable que entra a la base. Hacemos la iteración, encontramos, y aquí todavía tenemos el lado derecho negativo. Seguimos trabajando con el dual. Variable que sale y la variable que entra, ¿sí? A través de la regla del radio. Menos 3 entre menos 2 tercios. No hay otro valor negativo acá, por tanto, la X2 es la única variable que queda y es la que entra a la base. Iteramos, no es todavía solución óptima, pero ya no tenemos lado derecho negativo. Por tanto, debemos iterar utilizando ahora el simplex, hasta encontrar la solución óptima. Este igual a 42 es para el mismo problema que del método de penalización, por si acaso. Y el simplex revisado, ¿ya? Aquí está en forma tabular, no es necesario tener esta forma tabular, ¿sí? Si esta fórmula general, no se olviden, aquí está, por ejemplo, variables no básicas de la iteración 0 se obtiene con esta fórmula matricial. Variables que corresponden a las columnas de la iteración 0 de variables básicas, con esta de acá, al lado derecho con esto. La parte de las variables básicas, que corresponden a variables no básicas de la iteración 0 de las columnas, B-1 por A. Estas son las fórmulas. ¿Ya? Bien. El problema es el mismo. Entonces, matriz A son los coeficientes
de las restricciones funcionales. 1, 0, 3. 1, 0, 3. X2, 0, 2, 2. 0, 2, 2. Matriz C, 3 y 5. 3 y 5. Matriz B, 4, 12 y 18, que son los lados derechos. Estos no van a cambiar en ninguna iteración. ¿Ya? Los que sí cambian son matriz B y la matriz C. ¿Ok? Bien. El Excel nos ayuda con productos matriciales. Por ejemplo, esto de acá. ¿Sí? Aquí está, por favor. Función de Excel para multiplicar matrices. Es la función mmult, matriz 1, matriz 2. Y después se debe completar, marcar la celda, presionar F2 y a continuación Control Shift más Enter. ¿Ya? A ver, quiero multiplicar, quiero hacer esta operación, B-1 por A. Esto es B-1 y esto es A. Quiero el resultado aquí. Igual mmult, paréntesis, ¿ya? Y me da la primera matriz, B-1. Marco toda la matriz. Punto y coma, así como establece aquí, por favor. Aquí está el formato. Punto y coma. Matriz A. A continuación, marco toda la matriz. Ya me da ese valor B. Me falta el resto. Para completar el resto, marco. ¿Sí? Ya sé que esta es una matriz 3 por 2 y esta de acá es 3 por 3. Como es B-1 por A, 3 por 3, 3 por 1. La matriz resultante es 3 por 2. Entonces sé que debo tener 6 elementos y en ese orden. Como está. Entonces lo que hago es marcar, así como ven en pantalla, presiono F2 y acá Control Shift Enter a continuación. Listo. Eso es todo. Ya me he hecho el producto matricial y aquí está. Fíjense, los mismos valores. ¿Ya? Si yo cambio de acá el valor de 1, cambio todo. Esa es la gran ventaja de la matriz, perdón, de la planilla electrónica, ¿no? Pues ya saben cómo trabaja. Para la matriz inversa, es matriz inversa, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero sacar, este es B. Esta es la matriz B, para la primera iteración. Aquí está. Quiero sacar la inversa. Aquí tienen el instructivo ustedes para hacer eso. Ya, dice, para la matriz inversa, M inversa y la matriz, y después otra vez marcamos las dimensiones de la matriz y F2, Control Shift Enter. Aquí, de esta última voy a sacar acá la inversa, ¿ya? Entonces, igual M inversa y busco la matriz que quiero sacar la inversa. Ya está. Presiono Enter y yo sé que la matriz inversa tiene las mismas dimensiones que la matriz inicial, ¿no? Marco y pongo en la esquina superior izquierda el valor que he calculado con la función anterior. F2, presiono y después Control Shift Enter y listo. Aquí está la matriz inversa. Ahí están los valores. Qué fácil, ¿no? Entonces, como ya sabemos hacer ahora las operaciones de multiplicación de matriz en Excel, rapidito, a continuación trabajamos iteración por iteración. Iteración 0. Entonces, defino cuál es la matriz B. La matriz B, en la iteración 0, es la matriz que corresponde a las variables básicas, los coeficientes de las variables básicas. Entonces, es una matriz identidad que corresponde a la columna de H1, H2 y H3. Toda la diagonal con 1 y el resto 0. Y el vector C sub P contiene los coeficientes de H1 y H2, H3 en la fila Z. Esos son 0, 0. Hago las operaciones. No se olviden, aquí está la fórmula matricial ya de la tabla simple. Así es. Entonces, para las variables no básicas de la iteración 0, se ve por B-1 por A-C. Para variables básicas de la iteración 0, se ve por B-1. Lado derecho se ve por B-1 por B
Y la que corresponde a las restricciones funcionales o a las variables básicas, calculo de esa manera. Entonces, hago el cálculo. Para las variables no básicas de la iteración 0, CB por B menos 1, ¿ya? Aquí está CB por B menos 1, multiplicación de matriz de CB, que es este de acá, por B menos 1 de este de acá. De la presión de F2, aquí están marcaditas las matrices, ¿ya? Obtengo eso. Entonces, a continuación, lo que debo hacer es multiplicar esto por A y restarle C. ¿Sí? Como es 0, 0, esto de acá me va a dar 0 y me va a quedar solamente menos C. Por tanto, sale menos 3, menos 5. C era 3 y 5, y aquí sale menos C, ¿no? Para B menos 1 por A, es esto por esto de acá, por la matriz A. Aquí está. Calculo acá. Ahí está. Es la multiplicación de esas dos matrices, ¿no? Entonces, estoy ordenando uno debajo de otro, simulando la tabla. Esto es menos C. Ahí está la matriz A. Aquí está. Y después viene la matriz identidad. CB por B menos 1 y el lado derecho Z. Y los lados derechos de las variables básicas. 4, 12 y 18. Bien, verifico si es tabla óptima. Verifico esto de acá y esto de acá. Hay valores negativos. No es tabla óptima. ¿Cuál es la variable que entra a la base? Esta de acá, ¿no? Y a través de la regla del radio, ya, 12 entre 2, 6, 18 entre 2, 9. El de menor radio es de H2. H2 sale de la base y es reemplazado por X2. Entonces, mi nueva estructura de variables básicas es H1, X2 y H3. La matriz B para estas son matriz del problema original, la columna de X2, y las otras que son también del problema original en la forma estándar. Y hago las operaciones. Verifico si es tabla óptima. No, porque hay un negativo todavía. Como el X1 es el único negativo, X1 entra a la base. Y debe reemplazar a través de la regla del radio a H3. Entonces, mi nueva estructura de variables básicas es H1, X2 y X1. Obtengo la matriz B, obtengo la inversa y hago las operaciones. Calculo estos valores y verifico si es tabla óptima. Es tabla óptima. Y la solución es esa. ¿Ya? H1, 2, X2, 6. Este es X1, no es H1. Y hay un error. X1. Y con eso encuentro la solución. Preguntas sobre estos métodos y su aplicación en Excel. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió todo? Es un repaso, ¿no? Pero aplicado en Excel. ¿Están en clases, jóvenes? Perfecto. ¿Ya? Como no hay preguntas, les pido que quedemos acá. Nos veremos con ustedes el día... No, el lunes es feriado. El lunes no vamos a pasar clases. Martes y miércoles estoy de viaje. Ya, no vamos a pasar también. O sea que nos veríamos con ustedes la subsiguiente semana. ¿Sí? Por favor, avisen a sus compañeros. No vamos a pasar martes y miércoles de la siguiente semana tampoco porque estoy de viaje. Voy a volver fin de semana todavía de la siguiente semana. Y entonces volveríamos con ustedes básicamente, no sé si el 8. 9, ¿no? 9 de mayo a pasar clases. Y el 11 es nuestro examen. El 9 y el 10 vamos a hacer ejercicios todavía. ¿Alguna consulta o duda? Inge, ¿la tarea es hacerlo manual o en el Excel?
Aló, aló. ¿Me escucharon cuando les dije del Excel, no? No, Inge. No, Inge. Recién. Chica, qué raro, mi micrófono creo que se cortó. A ver, la tarea ustedes la pueden hacer en Excel, ¿ya? Son 2 tareas creo que les he enviado. Lo pueden resolver en Excel, no tengo mayor inconveniente. Pero el examen va a ser manual, porque no todos van a tener acceso al Excel en el rato del examen. El examen es presencial y va a ser en la hora de clases en el auditorio de industrial. ¿Sí? En la segunda planta de acá del departamento de industrias. Ahí tenemos un auditorio para unas 50 personas aproximadamente. Ahí vamos a dar el examen. Y en el examen va a ser manual. Lo más que van a poder utilizar va a ser una calculadora sencilla. ¿Ya? Bien, entonces, vean ustedes si quieren practicar a mano o si quieren hacer con Excel. Yo la tarea la recibo, no tengo mayor inconveniente. El lunes no vamos a poder pasar, este lunes 2 de mayo, porque es feriado, pero tampoco voy a estar el 3 y el 4, porque yo estoy de viaje. Voy a volver recién el fin de semana de la siguiente semana. Entonces nos veríamos con ustedes el lunes 9 de mayo. El 9 y el 10 hacemos práctica todavía. 9 vamos a hacer más ejercicios y el 10 vamos a hacer simulación de examen. ¿Ya? Claro, va a ser virtual, no va a ser presencial. Pero el miércoles 11 a las 8:15, a las 8:00 los quiero ver aquí en el auditorio de industrial para dar el examen. ¿Ok? ¿Alguna duda? No hay consultas, no hay dudas. Perfecto, señores. Quedamos acá, nos veríamos con ustedes el lunes 9. Hasta el lunes 9, señores. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.